Dios les bendiga, hermanos. Inclinamos nuestro rostro, por favor. Amado Señor, gracias por este día más de vida que nos permites, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia de poder llegar a esta casa, a escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Pon temor en nuestros corazones hacia ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, este tema, creo que un tema bastante olvidado en la actualidad por muchas iglesias y bastante olvidado por muchos de los hermanos en Cristo que tenemos. Ha habido un tiempo, quizás desde hace 3 años atrás, con esto del virus C, y lo voy a decir así porque si no quitan el video de internet, en el cual la iglesia no se pudo seguir congregando físicamente. Y el corazón de muchos se enfrió, así como dice la palabra, ¿verdad? Y consecuencia de todo eso es lo que venimos en este tiempo y estamos viviendo, y realmente Satanás ocupó todo esto para llenarnos de olvido de Dios, porque obviamente si viene y nos dice odien a Dios, todos nos vamos a poner el freno y no lo vamos a hacer. Pero sí circunstancias que permitieran que todos los que se congregan tengan olvido de Dios. A tal punto que el temor de Dios, pues en la vida de muchos, de los hermanos alrededor del mundo, vino y cesó. Me gustaría que abran sus Biblias, por favor, en Proverbios 14, del 26 al 27. Proverbios 14, versículos 26 y 27. Dice así: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Este versículo, hermanos, testifica mucho del temor del Señor si se encuentra en nosotros para el tiempo que viene o el tiempo que está próximo. Parte de lo que comentaba el pastor, vean, van a haber muchas señales. ¿Cómo vamos a tomar esas señales? Por lo menos debería ser un llamado de atención. Ve ahí, hijos, ya estoy cerca. ¿Cómo está su corazón viendo hacia mí, o siguen viendo las cosas de este mundo? Menciona una fuerte confianza, la cual no sé si todos realmente la tenemos en el Señor, o muchas veces solo venimos, la mencionamos, pero en aquella mención que nosotros hacemos no hay temor del Señor. Hacemos uso de el Señor me dijo, el Señor me reveló, el Señor me dio un sueño. Y si así fuese, y en nuestra vida no nos lleva a un cambio genuino y verdadero, queda el interrogante, bueno, ¿y el temor hacia Dios dónde está? Déjenme decirles, porque me llevo con muchos hermanos que son misioneros, sigo páginas que ayudan a misioneros y están realmente comprometidos en la obra de Cristo alrededor del mundo. Y en países como Corea del Norte, Rusia, que no se puede predicar abiertamente el evangelio, el Señor lleva a una revelación a los hermanos, porque no tienen acceso a una Biblia posiblemente. Él se les muestra y en su misericordia les comparte quién es Él, a qué ha venido, y ahí mismo reciben la salvación, creen y temen a Dios. Qué bueno sería que si recibiéramos persecución aquí en el país, ¿verdad? Tal vez todo eso comienza a cambiar en nuestras vidas. Entonces, venía una pregunta a mí y sería, ¿cómo se encuentra la iglesia? ¿En qué estatus está? La mayoría de nosotros nos preocupamos por venir, y ahí lo dejamos venir, cumplir, ¿verdad? Que el pastor me vea que vengo todos los domingos, que no hago falta, ¿verdad? O que mi familia sepa que me estoy congregando. Pero realmente el venir y congregarse se encuentra dentro del temor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Respetar a Dios es el principio de la sabiduría, dice la palabra. Lastimosamente, en las escuelas, colegios,
ahora ya no se ora. Aquí en Estados Unidos, y puedo decir que en la mayoría de Latinoamérica, sino que en la mayoría de lugares ahora es normal escuchar que blasfeman de Dios. Este proverbio nos dice que para tener vida, para tener paz, para tener estabilidad, confianza, es necesario el temor a Dios. Ahora bien, otra pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos carentes de vida, de paz, de confianza? Y aunque decimos, bueno, yo creo en Dios, vea, yo me congrego, y ¿por qué mi vida va en declive? Vea, no tengo vida, no tengo paz, no tengo estabilidad, y la vida es un desorden completamente. Y todo eso deriva del temor a Dios. Ahora bien, ¿qué es el temor a Dios? No es tenerle miedo, miedo que le tenga el incrédulo, vea. Pero para nosotros, sus hijos, es amar a Dios, respetar a Dios, reverenciar a Dios y darle el lugar que Él tiene. Realmente no el lugar que merece, sino el lugar que Él tiene. En un punto, en una esfera que realmente nosotros, como seres humanos, no podemos alcanzar. Pero en su misericordia nos hizo aceptos en el amado, dice su palabra, dando la vida de su Hijo para retirarnos toda aquella putrefacción, podredumbre que no nos hacía aceptos delante de Dios. Ahora bien, en la iglesia, ¿de dónde o por qué esa carencia del temor a Dios? Si se recuerdan, en este periodo del virus C, estuvimos en las casas. ¿Qué pasó en la familia? Vámonos al núcleo, la cabeza del hogar. Y venía una pregunta: ¿tenía temor de Dios como para darle continuidad a que el temor de Dios fuera creciente en la vida de los que componen la casa? ¿O sirvió para hacer más rico a Netflix, Disney Plus, todas estas aplicaciones que realmente nos llenan de olvido de Dios? Entonces, si la cabeza del hogar, muchos aquí yo sé que lo son, otros que posiblemente una mujer venga y forme parte como cabeza del hogar, logra compartir ese temor de Dios a su familia, a sus hijos, a su esposo, o el esposo a la esposa y a sus hijos, llegamos a tener una familia con estabilidad, con paz, llena de vida y confianza, a pesar que los tiempos no pinten bien. Déjenme decirles que el temor de Dios desde los tiempos antiguos, que es lo que hacían estos hombres, que realmente tenían revelaciones de Dios porque no tenían la Escritura ni el Antiguo Testamento, pero respetaban aquella palabra que venía de Dios, tenían sus vidas ordenadas, tenían vidas santas y limpias delante de Él. Y estos hombres vivieron en paz, en confianza, en alegría, porque el Dios Todopoderoso y Soberano estaba delante de ellos y los cuidaba, los guardaba. Ahora bien, algo que hacía mención, la ausencia del temor de Dios, ahorita lo podemos ver como otro tema que el hermano está compartiendo. Ahora bien, esa palabra temor de Dios, ¿cómo la vamos a ver cuando estemos delante del Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, en uno de sus tribunales, y nos pregunte: ¿qué hiciste? Hay muchos, vean, porque fueron carentes del temor de Dios, van a decir: Señor, pero yo en tu nombre profetizaba, en tu nombre le di palabra a todos los hermanos de la iglesia, en tu nombre sané infinidad. Personas carentes del temor de Dios, justificándose delante del Dios Todopoderoso. Y pues la palabra dice que de ahí va a venir el llorar y el crujir de dientes. Yo esas dos frases ni me quisiera imaginarlas. Ahora bien, hay un hombre bendito del Señor, Cornelio, no sé cuántos han escuchado de esa historia. La visión que Cornelio el centurión tuvo. Y abren sus Biblias, por favor, en Hechos 10, del 1 al 3. Hechos 10, del 1 al 3. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Quiere decir que no era un hombre judío, vea, no era judía, posiblemente era romano
o en otros lados se cree que era español, porque había un pueblo que se llamaba Italy. Y dice el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Como un hombre que en ese momento no se predicaba el evangelio tan abiertamente, conocía del Dios Todopoderoso para que su vida tuviera temor de Él. Quiere decir que este hombre en algún momento compartió a su casa aquel conocimiento que había crecido en él, por algún lado llegó y había sido absorbido ese conocimiento que él había transmitido por los de su casa, a tal punto que no solo los de su casa, sino que también de la compañía, soldados. Se imaginan aquellos soldados robustos, todos cicatrizados, llenos del temor de Dios, porque lo habían conocido. Y dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Versículo 3, este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Voy a resumir un poco la historia. Le pide el ángel que mande hombres a buscar a uno llamado Simón, apodado Pedro, que se encontraba en la casa de un hombre llamado Simón, que era curtidor, ¿verdad? Los hombres van a buscar a Pedro, pero en ese lapso Pedro estaba adentro de la casa, estaba orando en la azotea de la casa, menciona la Biblia, tenía hambre. Yo lo que me imagino que iba a dejar de orar y bueno, voy a ir a buscar comida, ¿verdad? Pero en ese momento Dios viene y lo detiene y recibe un éxtasis, dice, donde le explica que bajo un lienzo del cielo hay animales y le dice, mata y come, y Pedro le dice, no. Y viene Dios y le dice, no llames a lo que Él ha purificado inmundo. Ahora bien, en Hechos 10, del 21 al 22, dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Podemos ver que los dos hombres enviados, me imagino que eran guerreros también, reconocían que el que estaba a cargo de ellos era temeroso de Dios. O sea que ustedes me podrán ver y ustedes pueden decir, el hermano Pablo no tiene temor de Dios, pero es algo que emana la vida de Cristo que se encuentra dentro de nosotros. Este hombre no era salvo, Cornelio no era un hombre salvo, pero por esta revelación, la salvación llegó a su casa. Viene del Señor, envía a Pedro. Leemos Hechos 10, 33 y 34, por favor. Dice así, así que luego envié por ti, le dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así que todos los que estamos en esta congregación, hermanos, tenemos la oportunidad, por medio de Jesucristo, ¿verdad?, de presentarnos delante del Padre. Y no solo eso, que si hay temor delante de nosotros y se lo compartimos en nuestra casa, salvación va a llegar. No sé cuántos de aquí consideran que tienen familias totalmente quebradas, fracturadas, que sus hijos no son obedientes. Le doy gloria a Dios porque un joven un día de estos se me acercaba y me decía, hermano, oremos, hijo de esta congregación, oremos por los jóvenes de la iglesia, porque no sé en qué están. Y yo le daba gracias a Dios porque esta persona había tenido esa iniciativa en su corazón, puesta por Dios obviamente, para venir y pedir por el temor de Dios en la vida de todos los que nos congregamos aquí.
quiere decir que todavía hay una esperanza, que el Dios vivo sí está pendiente de la congregación. Ahora bien, ¿qué podemos ver en el versículo 33? Así que luego envié por ti, dice, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Cómo este hombre que no era salvo se daba cuenta que la presencia de Dios estaba en su casa? Quiere decir que el temor a Dios que él tenía había permitido que la presencia de Dios se manifestara en su casa y que su familia recibiera aquella palabra que traía Pedro y así fueran salvos. Un gentil ahora entraba abiertamente al reino de Dios. Ahora bien, a través de estos versículos me hacía una pregunta. Para el periodo de tribulación, y lo voy a resumir un poco, no sé cuántos de aquí consideran que no van a pasar la tribulación porque el Señor va a venir antes. Esa es una doctrina, y lo voy a decir abiertamente, errónea, compartida por un cura, y que una de estas personas vino y puso un comentario en una de las Biblias que se distribuyó en toda América Latina, y es algo que muchos creen y aseguran, ¿verdad? Y se preocupan bien poco por la venida del Señor porque se van a ir. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si la iglesia es sometida en el periodo de la tribulación? No sé cuántos le podrían dar gracias a Dios por estar viviendo en esta fecha. Mateo 24, está claro, son de las señales que se van a cumplir en la tierra, que se están ejecutando y estamos dentro de ellas. Y gloria a Dios porque las estamos viendo. La palabra del Dios vivo se está ejecutando enfrente de nuestros ojos. Y ese es un abono al temor que tenemos que tener por el Dios vivo. Si en este periodo que viene de tribulación, la iglesia y la vida de cada uno de ustedes, mía también, no tiene el temor de Dios, no sé si se han preguntado cómo van a pasar ese tiempo. Yo le decía al pastor, imagínense que el anticristo viene y saca una promoción. Uno de los que no está sellado entregue a dos de los que no están sellados y le voy a regalar un año completo de comida y de todo lo que necesite. Los mismos hermanos se van a vender unos a otros a ver a quién diezman con tal de comer. Y de ahí, aprovechando la promoción y de aquel que vino y quemó a los otros dos, ya va a saber dónde vive, dónde está y también se lo va a llevar. No le va a servir el año de comida. Entonces, en esto yo le compartía de la palabra de Dios a una persona en el campo. Y ella me decía, mire, hay un grupo de hermanos que me dicen que por qué no hacemos una colonia solo de cristianos. Y yo le dije, yo no lo haría, le dije. Sí, no me fuera, porque no sé de cuántos de los que van a estar ahí tienen temor de Dios y me van a terminar vendiendo. Ahora bien, 1 Corintios 15, 51, 53. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. No sé si se fijaron en el 52, para los que creen que la iglesia no va a pasar la tribulación. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y ahí viene todo lo demás. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya pasó la trompeta 1, la trompeta 2, la trompeta 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Y ahí es que nos vamos. Entonces, iglesia, el temor de Dios, ¿cómo está en nuestras vidas, en nuestra casa, en cada uno de nosotros? Al momento también de presentarnos aquí delante del Señor.
Y déjenme decirles que el hecho de venir y asistir no es que, ay, ahí me voy a ir a presentar delante del Señor. Hablando con otro hermano del Señor me decía, de las cosas más grandes que está haciendo la iglesia, erróneas, es ignorar al Espíritu Santo. Los hermanos que manejan, me dice, se suben al carro y van callados manejando, concentrados, porque no hablan con el Espíritu Santo. Y para terminar de insultarlo y faltarle el respeto, ponen la radio cristiana, me decía. Y yo decía, este hombre tiene mucha razón. Va con nosotros. Si voy al baño, va con nosotros. Si estoy dormido, está conmigo. Si vengo a la iglesia, ya está en mí. Ahora bien, tomémoslo del otro punto. Vengo el domingo y a ver si viene como invitado el Espíritu Santo, ¿vea? Y realmente no es así. Si fuese así, Él ya está aquí. Ahora bien, ¿con qué actitud nosotros venimos y entramos a esta casa? ¿Venimos con una actitud del temor de Dios? Hay otra historia en la Biblia sobre una bendita mujer del Señor, Lidia, vendedora de púrpura, dice la palabra. Me gustaría que abran o busquen en sus Biblias Hechos 16, 14 y 15. Dice el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba predicando. Ahora bien, otra vez les digo, no sé si se fijaron en el 14, algo que a mí me impactó y el Señor me tuvo sentado leyéndolo y leyéndolo en la noche, hasta que Él me dio a entender realmente qué era lo que estaba haciendo esa mujer y cómo estaba ella cuando se estaba predicando. Dice, volvámoslo a leer. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? ¿Estaba oyendo o estaba adorando a Dios? La mujer estaba oyendo con atención, pero su espíritu, su postura era de reverencia, de temor a Dios. Y por eso es que dice que aquello, aunque esté sentado ahí en esa silla, pero si su postura es de temor a Dios, ahí ya está adorando a Dios. Quiere decir que una alabanza que sea errónea es un insulto a Dios y no lo están adorando. Entonces, por eso es que mencionaba, ¿con qué postura venimos nosotros a la iglesia? Vengo reverente al Señor al momento de venir y presentarme en esta casa. El 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hay dos cosas que les he compartido. Primero es el temor de Dios en nuestras casas. Eso se va a ver reflejado en la congregación de los santos. Lo segundo, el temor de Dios en mi postura, presentarme de una forma correcta delante de Dios. ¿Qué pasó con muchas personas que le servían a Dios en los templos que el Señor les había pedido que hicieran, vean, en el Antiguo Testamento, y se presentaron de una forma errónea? Fueron cortados inmediatamente ahí al presentarse mal en la presencia del Señor. Eran fulminados. Qué bueno sería, ¿verdad?, que eso siguiera en pie. Tal vez así nos corregimos un poquito de venir con el temor de Dios y presentarnos bien, ¿verdad? Ese es el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Creer que podían engañar al Dios todopoderoso y verdadero. A tal punto que esos versículos dicen que los jóvenes los sacaban muertos. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes tenían temor de Dios. Por eso eran capaces de tomar aquellos cadáveres que habían sido fulminados, por decirlo así, por ser carentes del temor de Dios, y ellos venían y los tomaban y pues les daban su sepultura. Se ha perdido en muchos aspectos de la congregación
la actitud en el momento de la alabanza, de la prédica y del servicio a los demás. Esto nos llama la atención a que en nuestra intimidad hablemos con el Señor, si ahí está presente. Lo que pasa es que lo ignoramos. Hay otro punto que lo voy a tocar de manera un poco más rápida. Yo le había puesto, dime con quién andas y te diré quién eres. En Hechos 18 del 6 al 7, Pablo está, Silas, y Timoteo fueron a Macedonia y el apóstol Pablo estaba predicando. Y la predicación de la palabra, ¿verdad?, estaba testificándole a los judíos que Jesús era el Cristo, dice. En el 6 dice, pero poniéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Por qué le pongo aquí, dime con quién andas y te diré quién eres? Obviamente Pablo vio que la predicación que era proveniente del Dios verdadero no era aceptada y era blasfemada. ¿Qué hizo? Sacudirse. Hay que les quede, vea. El Señor les decía que se sacudieran sus zapatos al momento de que alguien no los recibiera y se retiraran. Pero no ese ahorita el tema, sino que Pablo viene cargado por todo lo que blasfemaban y por el trato que había recibido. Buscó a esta persona que se llamaba Justo, pero resalta, temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El temor de Dios, si está en nosotros, va a permitir que otros hermanos nos busquen para tener un descanso verdadero en Cristo, no en nosotros, sino en Cristo. Porque va a ser lo que emanamos, olemos a Cristo. Y aquel descanso va a ser genuino y verdadero el que van a tener. No sé, y lo voy a decir abiertamente, yo considero que descanso estando con ustedes que con muchos de mi familia. Y se lo he compartido en un momento a mi mamá y ella lo sabe muy bien. Prefiero estar en la iglesia que en algún cumpleaños de la familia. Entonces, tenemos que cuidar también, hermanos, con quién nos juntamos, quién nos rodea, si tiene temor de Dios o no. Si no tiene temor de Dios, no les digo que lo odien, compártanle la palabra del Señor para que entre en el temor de Dios. Si ven que esta persona no tiene temor de Dios y no le interesa ni le importa y los aborrece a ustedes, retírense. Amistades que tienen posiblemente están minando el temor de Dios en sus vidas y eso hace que se presenten de una manera incorrecta en la congregación de los santos y delante del Dios Todopoderoso. La reverencia, igual al temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Y aunque una persona tenga un conocimiento muy limitado, hermanos, de las cosas de Dios, pero conoce a Dios, conoce la santidad de Dios, de la sabiduría de Dios y el amor de Dios, esta persona va a dedicarse a evitar todo lo que no le agrada a Dios. ¿Qué pasa? Muchas veces nos podemos preguntar, ¿por qué yo oro por alguien y no es sanado? ¿Por qué estoy orando por mejorar mi situación económica y no veo que mejore, sino que va en retroceso, en reversa? Hay un punto bastante importante. Tenemos que agradar a Dios y el temor de Dios incluye, y es un punto bien grande, odiar y aborrecer el pecado. Pero ¿qué está pasando? En aquello que Satanás nos ha llenado del olvido de Dios, nos hemos vuelto de cierta forma en un grado, ¿vea? Aceptamos el pecado porque así soy parte de esta sociedad, ¿vea? Me aceptan, no me aborrecen, no me ultrajan, no me persiguen. Si quisiéramos vivir todas las cosas que se vivieron en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todos esos prodigios, la iglesia
la iglesia y cada uno de nosotros tiene que llegar al punto de aborrecer el pecado, no aceptarlo en ninguna medida. Sé que el Señor en algún momento hay hermanos que les ha dicho, bueno, quizás así como venía y se dirigía a las iglesias del Apocalipsis, pero algo tengo contra ti. Aceptan cosas tan pequeñas que están contra los atributos de Dios, que eso ya los hace estar lejos de Dios. Y no tenemos aquel acceso que nos gustaría ver de aquellos prodigios. Y si Él está en nosotros, esos prodigios se pueden ejecutar. Lo único que tenemos que tener es temor de Dios y darle el lugar que Él merece. No solo en nuestras vidas, sino que en el universo completo. Entonces hemos hablado de vivir el temor de Dios en nuestras casas, temor de Dios de cómo nos presentamos delante de Él, no solo en la iglesia, sino en la intimidad, temor de Dios con quienes nos rodeamos, odiar el pecado, no tolerarlo y amar el pecado. Ahora viene el punto clave, ¿qué tengo que hacer para tener temor de Dios? Sé que muchos tienen ahorita la pregunta de cuál es la receta o cuál es la pócima o qué es lo que tengo que hacer. Todo está en leer las escrituras. Así de sencillo. No hay nada más que yo tenga que hacer. Encontrarme con el Dios Todopoderoso a través de su palabra todos los días, a toda hora si es posible, eso me va a llevar al temor verdadero de Dios, a conocerlo, a saber cuáles son sus atributos, a saber qué le gusta a Dios, qué es lo que Él aborrece, qué es lo que no acepta, porque muchos fueron fulminados. Y eso me va a permitir presentarme con temor delante de Dios. Imagínense, Cornelio no tenía la escritura y ahora nosotros que la tenemos deberíamos de tener un temor de Dios todavía mucho más grande, porque está evidenciado todos los prodigios, todos los resultados de presentarse mal delante de Él. Y nuestro temor por el Señor debería de ser tan grande que con solo el hecho de entrar aquí deberíamos de caer postrados delante de su presencia. Y muchas veces ni nos queremos inclinar. Algo que compartía con otro hermano era que no hay mejor amigo para el hombre que el piso o la tierra en la que caminamos, porque ahí es el mejor lugar para encontrarse con el Señor, postrados, con la cabeza en la tierra. Y en su misericordia Él lo ve, aunque no sea algo de un gran valor para nosotros, por decirlo así, ¿verdad? Porque ¿qué es este suelo? Pero el Señor, la actitud del corazón y la reverencia, sí la ve. Todo lo que somos, hermanos, es por la gracia de Dios. No tenemos mérito alguno. Y solo eso es un gran llamado para que tengamos un temor de Dios genuino. No lo van a poder engañar. No se puede engañar. Y hay que ser reverentes ante el Padre, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo. De día y de noche caminamos delante de los tres. Entonces, el llamado, hermanos, aunque sea bien sencillo y tal vez, y eso era todo lo que iba a decir, hay que leer la palabra del Señor. Y si no saben encontrar el temor del Señor con la lectura de la palabra, Él se los va a revelar. Que Dios los bendiga.